Hola a todas y todos, hoy hablaremos de la educación a distancia. Vamos con la intro. El sistema educativo peruano, el que incansablemente he criticado en todas mis líneas, aquel que estaba basado en una idea educativa del siglo XIX, déjenme informarles, ha muerto. Murió el lunes 6 de abril del 2020. O tal vez ahora agoniza al punto de la reforma. Ese mismo sistema que te hacía sentarte focalizando la atención de todos a un pizarrón y a una maestra o maestro que dictaba la clase o la lección para luego aprobar un examen sin importar que aprendieras o no, sin tomar en cuenta el análisis crítico de lo que pensabas o si cuestionabas el aprendizaje que te pedían para ser competente, y que de no serlo serías castigado con el peso de los números rojos. Ese sistema ahora ya no está, o en parte sí, pero agoniza, y tal vez se salve, yo no sé. Mientras tanto me embarga la duda de una forma que innegablemente es preocupante. ¿Qué le pasa al estudiante? ¿Qué le sucede a su aprendizaje de las llamadas competencias? Que de no cumplir serías un estudiante incompetente, incapaz, inepto, todos sinónimos de una misma palabra y con un mismo significado. Yo creo que aunque no es tan fácil lo que está pasando, si los estudiantes están más cómodos en casa, como naturalmente debería ser, entonces se supone que tendrán un mejor rendimiento, o eso se espera. O tal vez no. Escribiendo estas palabras surgidas del instante, al darle un lugar justo y seguro a mis ideas, me permito divagar en mente aunque no en cuerpo, en alma pero no en espíritu, recordando aquella frase de mis maestros de cuerpo presente pero mente ausente, y vaya que tenían razón de que es posible. Viajo hoy a un salón de clases que vacío puedo entender la perfección del silencio inalcanzable pedido por los maestros para silenciar a sus alumnos. Hoy, todos en casa, con las aulas de clase vacías, hemos logrado crear pequeñas aulas de clase en cada una de las casas en donde no te piden aprobar un examen o ser competente, al menos no directamente, y haciendo que los estudiantes piensen, se expresen, escriban, no callen sus ideas. Es que puedo estar aquí ahora, otra vez, en una silla frente a mi computador pensando, he vuelto a mi casa. Seguramente ahora, al igual que yo, se preguntan si será fácil, o mejor dicho, qué tan duro será el cambio, salir de la zona de confort y entrar a un mundo desconocido. Yo, que vivo esa experiencia en carne propia, intentaré explicar cómo es la conducta del estudiante en el hogar. De hecho, puedo asegurar que más de uno sufre ahora. Y es que claro, pasamos de esas frases típicas que se escuchaban por los pasillos de por favor hagan la tarea, tienen hasta el jueves, pero no más, habitualmente dadas por los maestros, o las de profe, me falta un puntito, mañana se lo presento, porfa, etcétera, ¿no? A lo que quiero llegar con estos ejemplos es a la dependencia que existía de los estudiantes a los profesores y la inexplicable necesidad del docente por rogarle a sus estudiantes que aprueben su área. Esa dependencia que, obvia y redundantemente, nos quita la independencia, ha dejado a más de uno preocupado, esperando que los profesores lo busquen, o en este caso, le escriban. Ese es mi primer punto, la palabra auto. Es ahora nuestro logo como estudiantes. Autodeterminación, autoaprendizaje, autosuficiencia, entre muchos otros términos más que se están poniendo en práctica en estos tiempos. En mi experiencia, aunque ciertamente cuesta adaptarse, para mí fue relativamente fácil, pues lo vi como una oportunidad y todo lo dicho antes ya lo practicaba. Eso sumado a mi pensamiento crítico respecto a la educación tradicionalista e innecesariamente conservadora, me hizo pensar que era una buena manera de cambio, era un buen método. Tal vez para mí lo complicado fue dejar de lado mi independencia para integrar a mi familia en mis actividades, aunque a día de hoy, 15 del 06 del 2020, fecha en que redacto este escrito,
sigue siendo complicado. Sigo siendo complicado. La premisa anterior me lleva al punto 2. La organización del tiempo, fundamental. En el colegio ya habían hecho eso por nosotros. Entrada 7 a.m., primera a cuarta hora clase, a las 10:10 recreo, de 20 minutos, de 10:30 a 2:45 clase, luego regresas a casa, hacías las tareas si es que te acordabas. Pero ahora en casa, con un cambio de horarios completo, sin salir de casa, con la familia, los hermanos para quienes tienen, los padres o tutores, las personas con las que vives y las condiciones de cada uno, acaban por ser factores esenciales para la organización de cada uno de nosotros. Hay quienes hacen las tareas en las mañanas, otros en las tardes, los murciélagos las hacen en las noches, incluso en las madrugadas, lo importante es que las hagan. Todo esto, y al final es la suma de la autoconfianza y la independencia para organizarte de la manera más eficiente posible. Cabe recalcar aquí que esto al final de cuentas no es más que la demostración de la responsabilidad de los estudiantes y su autonomía personal, así como su disciplina. Yo siempre he recomendado hacer las cosas con calma, tomarse el tiempo que sea necesario para las tareas y sobre todo para vivir un día a la vez. Nunca está de más ayudar, si eres padre, madre o tutor de algún estudiante que hoy lleva los estudios a distancia. Está bien que apoyes en su organización, pero recuerda siempre dejarnos nuestro espacio personal de privacidad. Eso ayuda muchísimo más de lo que imaginas. No obstante, a lo dicho anteriormente, hay quienes no tienen los recursos personales ni materiales y menos disponen de tiempo libre para hacer sus tareas. Lo que más me entristece de todo esto es que, a pesar que estudiamos de forma remota, y esto abre paso a un debate que lleva casi 10 años de existencia sobre la reforma educativa, ciertamente no podemos tapar el sol con un dedo. Todo lo bueno tiene su parte mala. Esta maravillosa oportunidad nos ha dejado ver lo evidente: la tremenda brecha educacional en nuestro país. Una brecha social que se hace cada vez más grande. Las diferencias entre quienes viven en las grandes metrópolis y aquellos peruanos que hoy viven en un ambiente rural, por los cuales tenemos un plato de comida. Esta parte del Perú, marginada desde sus comienzos, pero que no es ajena a quedarse callada, hoy sufre las consecuencias de una educación injusta, pues no pueden decir que reciben eso llamado educación. ¿Clasismo tal vez? ¿Desigualdad? ¿Discriminación? Yo no sé. Las procesiones, los curas, los amos, el pongaje, la servidumbre, las exacciones, el atraso del cultivo continuaron. Jorge Basadre. Yo creo que, al final citando al mismo Basadre, lo primero que debe hacer la verdadera juventud es aprender a no venderse. Y tal vez ese sea nuestro reto o uno de nuestros retos. No vendernos y luchar por la igualdad y la educación. Que si bien no es ni será 100% gratuita nunca, tal vez sí pueda llegar a ser un poco más justa. Pero para eso hay que ser sobrios de entendimiento, teniendo aún más advertido por lo que dijo Albert Einstein: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Cuando Albert Einstein dijo eso, no pensó que estaría dándome mi tercer punto en este artículo, o menos que mi temor es ser parte de esa generación de idiotas. Y es que ese genio y visionario, principal exponente de la física del siglo XX, mostró a través de estas palabras una gran preocupación por el futuro, pero además una fuerte profecía. Una que creo y temo se está cumpliendo en mi propia generación. Una generación que está cambiando el mundo, pero que también está perdiendo, como dijo Aristóteles, la esencia del ser y la está alienando por la del tener. Mi generación, la que está viendo sucesos que no se esperaban sino hasta dentro de 200 años y que está siendo la principal fuente motor del cambio social y de un progresismo, en el buen sentido de la palabra, está también convirtiéndose poco a poco en esa generación de idiotas que nos advirtió Albert Einstein. Y es que mientras más joven es una persona, más es la cantidad de horas que pasa en las redes sociales. Se estima que nosotros, los adolescentes, pasamos hasta 9 horas diarias en línea, de las cuales al menos el 30% están destinadas a la interacción en redes sociales y el 60% del tiempo desde tu teléfono móvil. Es más, según estas cifras, estoy seguro de que tú estás viendo este video desde tu celular. Y hasta aquí no hay nada de malo realmente. Es un mundo desconocido siendo explorado por colonizadores virtuales. El problema está en el
¿Qué hacemos durante ese tiempo de exploración? Vamos, se inventó la mayor fuente de información universal, la más grande y perfecta red de conocimientos, la más vasta y completa biblioteca del mundo, Internet. Y solo conocemos Wikipedia, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y WhatsApp. Y tal vez sí hay información circulando en la red, sobre todo en muchas páginas, pero el problema está en que si es informativo no me importa, por lo tanto lo paso. Pero si es un meme o algo gracioso, pues sí, ese sí lo veo, lo comparto y hasta reacciono. Y hasta aquí incluso podríamos decir que es entretenimiento, pero es un entretenimiento que nos está volviendo estúpidos. No podemos ver un video por más de 10 minutos porque nos parece muy largo. Nos hemos vuelto los de la rápida impresión. Y aunque digamos que no nos importa la primera impresión, si en los primeros 10 segundos no hay nada interesante, pues simplemente lo ignoramos. Y si mis sospechas son ciertas, esto no es ni la punta del iceberg. Digo todo lo anterior porque parte de la organización y la autoinspiración son importantes, de hecho son muy importantes. Pero la cantidad de información que los jóvenes recibimos a diario juega un papel de suma importancia. Este es mi tercer punto. Explicar que todos los estímulos externos a nuestra concentración en determinado proyecto o tarea puede ser fácilmente usado para entretenernos, distraernos o simplemente desconectarnos de lo que hacemos. Las redes sociales, aunque son muy buenas, tienden a ser el principal factor distractor de nuestra sociedad y de la juventud en general. Esto sumado a que somos de los estímulos rápidos, como lo dije antes, la generación de la rápida impresión nos vuelve mucho más vulnerables a esto. Antes nos decían apaga el teléfono y ve a estudiar, ahora nos dicen préndelo y ve tu tarea. Pero ojo, que esto puede ser una espada de doble filo, sobre todo para quienes no cuentan con una correcta disciplina y aún no han logrado vencer al monstruo de la procrastinación, al que nunca se logra vencer al 100%, para poder concentrarse solo en sus estudios. Pero, como último punto, hay que dejar claro que no todos los estímulos son malos siempre. De hecho, el entretenimiento es algo esencial en la vida de todo ser viviente, incluso un derecho. Es por eso que, para evitar el estrés, es malo pensar solo en las tareas. Y aunque suene contradictorio al punto anterior, a lo expresado antes, de vez en cuando es bueno desconectarse. Bajo mi experiencia hasta ahora, puedo decir que el estrés del aislamiento social de por sí es mucho. Más aún si no hay distracción, y peor si pasaste de la improductividad a la productividad de golpe, de las vacaciones a las tareas en casa. Es como haber pasado del agua caliente al agua fría. Esto no solo podría causar cambios bruscos de ánimo y bajo rendimiento, sino que además puede crear dolores de cuerpo y contracturas cervicales, problemas familiares y además dificultades para concentrarse, lo cual es contradictorio y contraproducente. Distraerse de vez en cuando, ver alguna serie o película, que es lo que hago yo, escuchar música, hacer deporte, leer un libro o cualquier método de entretenimiento es útil, ya sea que lo hagas los fines de semana o a un determinado horario en algún día hábil. El punto aquí es no estresarse pensando solo en eso, no estresar a la familia por tener que aguantarte y aprender a organizarte, porque en la educación a distancia es desde la organización desde donde parten todas las cosas. Y realmente en esos 4 puntos están toda la educación desde casa. Así somos los estudiantes. De hecho, es complicado, somos complicados desde la organización, pero parte de ello es también ayudar en casa, no estresarnos. Tal vez muchos a veces intentamos tener el mejor rendimiento, creo que casi todos, quiero pensar eso, pero es imposible voltear la mirada y ver al de al lado. Intentamos conectarnos como sea posible, somos nativos digitales, hallamos la manera de estar unidos y ser más cercanos. Y concluyo diciendo esto: estamos ante una oportunidad inédita de ser forjadores del cambio. Somos una generación que, por decir no menos, un tanto peculiar, diferente. Nos toca aprender de esto, sobrevivir y cambiarlo cuando sea posible. Y bueno, esta fue una breve reflexión de la educación a distancia en la que todos estamos pasando, creo yo. Me pareció interesante hacer este tema, me pareció importante tocarlo, me pareció muy importante explicarlo, no solo para nosotros los estudiantes, sino también para algunos padres, profesores que ven estos videos, y pues para ayudar y orientar un poco a entender
qué es lo que pasa por la mente de los jóvenes, cómo ayudarnos, cómo evitar el estrés y las arrugas y todo eso. Creo que es importante hablar del tema, creo que es importante hablar de eso. Y si tienes algún problema de crisis, algún problema en lo que llevas tus estudios, si te sientes desanimado, no dudes en escribirlo en tu caja de comentarios, no dudes en escribirme al privado, estoy para ayudarles. Y bueno, en fin, como es costumbre, no olvides comentar, compartir, darnos mucho amorcito y esta historia continuará.